Quiero saludar en esta parte del programa a Steven Donahue, fue oficial de inteligencia militar del gobierno de Estados Unidos, con especialidad o el foco en América Latina y fue asesor de seguridad en la Casa Blanca. Steven, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania. ¿Cómo va la nieve? Hay mucha y esta mañana estuve paleando por 3 horas. Creo que no hay nadie hoy en Washington, en la capital de Estados Unidos, que no haya pasado la mañana paleando nieve. He hablado con varias personas y en eso están. Steven, ¿sabemos más de este armamento? Padrino López llegó a decir que Venezuela había sido el laboratorio de Estados Unidos, que no creo que un arma se use en una operación tan particularmente importante como para ser probada justamente allí. Bueno, no sé nada sobre el tema, pero sí sé que recordemos los sistemas que fueron usados por los cubanos y los rusos contra los diplomáticos estadounidenses y canadienses en La Habana, que se llama el síndrome de La Habana. También fueron usados en varios países europeos y seguramente cuando se hizo la investigación después de esos ataques, todo lo que se aprendió sobre los sistemas que se usaron fueron usados también para crear tecnología para el gobierno estadounidense para poder usarla como un arma. Así que mi suposición es de que aprendimos del equipo que los cubanos habían desplegado contra nuestros diplomáticos y eso en algún momento se tornó en un arma que se usa para neutralizar por un tiempo corto a las tropas de una situación donde está entrando la tropa estadounidense. Claro, me imagino, llevar ventaja en el ataque. ¿Sabes qué? El elemento de sorpresa siempre es importante. Claro. Y si uno puede neutralizar esos primeros 2-3 minutos cuando entra la tropa, pueden aterrizar desde los helicópteros sin que les estén disparando desde tierra. ¿Sabes que posterior a lo que fue la captura de Maduro llegó a circular un audio entre varios periodistas que nos enviaron, pero que no quisimos hacerlo público porque hablaba de esta arma sónica, hablaba de que sangraban por la nariz? Es más, la persona que lo narra dice que llegó a sangrar por la nariz. Y en ese momento, como no teníamos seguridad, no lo quisimos hacer público. Cuando el presidente Trump dijo esto y lo confirmó, evidentemente que era verdad, por supuesto, y fue el elemento sorpresa. Es más, esta persona confirma que son 8 helicópteros, si no recuerdo mal, 820, no tengo la cifra. Yo edité una parte de este audio para compartirlo contigo y con nuestra teleaudiencia, porque hoy me cobra sentido. Es un audio anónimo que circula de alguien que pertenece a las fuerzas, que explica a las fuerzas del régimen, que explica lo sorprendido que estaban, lo que ocurrió, pero que evidentemente no sabíamos, no nos era creíble. Resultó creíble después de las declaraciones del presidente. Oigan este fragmento. Eso fueron nada más 8 helicópteros, solamente 8 helicópteros dijeron ellos. Y fue verdad, pues nada más fueron 8 helicópteros y 20 hombres. 20 hombres que mataron a 200 hombres, 32 de un solo coñazo, más de un poco de guardia de honores presidenciales, un poco de civiles, y solamente eran 20, pero los armamentos que tenían eran unos armamentos que me dicen los panas que disparaban más de 300 balas por minuto. Eran unos armamentos que los tipos son demasiado rápidos, tenían una vaina que a mí me hicieron botar, yo botaba sangre por la nariz, no sabía de qué era, fue un pito que sonó en toda Caracas y hacía que la gente botara sangre por la nariz, por los oídos, no podíamos movernos, nos inmovilizó ese pito. Dicen que es lo que llaman la onda expansiva sónica. Este audio es mucho más largo. Quiero decir que la persona que me envió este audio es una persona de toda mi credibilidad, perteneció a las Fuerzas Armadas, hoy está en el exilio y esto empezó a circular. En ese momento era el 8 de enero exactamente, no lo hice público porque no sabíamos si era cierto o no.
el régimen, el propio Diosdado dijo que eran aproximadamente 100 personas que habían fallecido, aunque hay quien dice que fueron muchos más. Pero esto, Steven, es decir, ahora sabemos que más o menos así fueron las cosas. No, así es. Yo creo que hay que recordar el tiempo de preparación que tuvo las Fuerzas Armadas estadounidenses para este golpe, que fue un golpe de 3, 4 horas no más, pero la preparación fue durante meses. Recuerda la cantidad de vuelos de reconocimiento, de recolección de información, de medición de los radares de las Fuerzas de Defensa Aérea venezolana antes de este ataque. Y eso fue lo que habíamos dicho muchas veces, que los Estados Unidos tenía una serie de aspiradoras electrónicas, viendo el ambiente eléctrico o electrónico del espacio aéreo para poder apagarle las luces, tanto físicas, la electricidad, sabiendo cómo y dónde apagar eso con un ataque cibernético, sabiendo cómo apagar los radares de los sistemas de defensa aérea y también sabiendo dónde estaban y cómo se comunicaban las fuerzas de defensa venezolana para poder apagar las redes de mando y control, las redes electrónicas de mando y control de las Fuerzas Armadas, para que no se pudiesen preparar y no pudiesen contraatacar a estas tropas que venían hacia Caracas. Así que lo que vimos fue una serie de medidas preparadas durante el tiempo, preparando el lugar para que esta unidad muy especializada, que había entrenado sobre una maqueta del edificio donde estuvo el señor Maduro, para poder darles la mejor oportunidad para tener éxito, entrar, capturar y salir sin tener bajas dentro de las fuerzas estadounidenses. Y parece que se logró, hubo algunas heridas, pero parece que no hubo ningunas bajas de muertos estadounidenses. Y esa es la razón por la cual se hizo toda la preparación que se hizo. Claro, claro. Steven, a propósito de los vuelos que mencionamos, el reconocimiento, muchas veces lo hablamos tú y yo, de por qué se sobrevolaba cerca de la costa, por qué se acercaron, por qué llegaron a estar, digamos, muy, muy cerca de territorio venezolano. Recuerdo que me explicaste muy bien, se encendían los radares y al encenderse los radares antiaéreos, que por cierto la persona cuenta que fueron desactivados porque los mapeaban y era parte de lo que había que hacer en el momento de un tipo de operación, digamos, como esta. ¿Qué va a pasar con toda esta flota dispersa en el Caribe? ¿Va a quedarse allí? ¿La van a mover? ¿No va? Hay quien dice que se ha corrido el rumor, pero no podemos confirmarlo, si el Gerald Ford se había desplazado, pero ya está regresando. ¿Qué crees que va con esto? Bueno, vemos todos los días informes de dónde están diferentes buques. Yo creo que la flota que está ahí es demasiado grande para dejarla por mucho tiempo, pero por el momento quieren estar seguros de que el gobierno venezolano esté cooperando con lo que requiere el gobierno estadounidense, y hasta que eso sea confirmado, pues yo creo que van a quedar buques en esa zona para poder atacar de nuevo si es necesario. Pero también teniendo todo este equipo en el Caribe, también seguramente están haciendo operaciones similares sobre Cuba para poder entender cuál es el despliegue de controles de defensa de los cubanos, por si acaso hay que tomar una acción contra esa isla. Que pareciera que está, digamos, entre los objetivos 2026 de Estados Unidos, por lo menos está Cuba, no sabemos de qué manera. Bueno, yo creo que los Estados Unidos desde hace tiempo ha querido un cambio de gobierno en Cuba para que los cubanos puedan determinar su propio futuro político, y eso ya tiene 50 años o más de estar en juego, y con el equipo que está en la Casa Blanca hoy, especialmente
con el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, quien es cubano-americano. Con esa gente viendo la situación y viendo las oportunidades, seguramente están considerando cuáles son las maneras sobre el cual pueden ayudar a los cubanos a que tengan libertad por fin. Cambiemos de tema, pero que al final todo está entrelazado. Hablemos de la nueva encargada de negocios de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, que va a instalarse en Bogotá, Laura Dogo. Entiendo que la conoces. ¿Es la persona indicada? Bueno, no sé cuáles son las razones por las cuales fue escogida, pero me parece que tiene unas capacidades, unas destrezas y experiencia excelente para ese cargo. Y por cierto, no sé si se va a instalar en la Oficina de Asuntos Venezolanos en Bogotá o si van a reabrir la embajada o un consulado en Caracas, reabrir la embajada. Yo creo que hay planes de reabrir la embajada, pero hasta ahora entendemos que va a instalarse en Bogotá, lo cual me hizo preguntarme, por ejemplo, ¿no estamos suficientemente seguros para enviarla a Caracas? Yo creo que es mucho más complicado que eso, pero primero la embajadora es excelente y ha sido embajadora en Nicaragua, ha sido embajadora en Honduras, ambos países que tienen mujeres de izquierda en posiciones de liderazgo. Lo ha hecho muy bien, tiene mucha experiencia, tiene antecedentes buenos con relación de los militares. Creo que ambos de sus hijos son militares estadounidenses y ahora tiene el cargo actual que tiene y que va a seguir teniendo, además de ser la encargada de negocios hacia Caracas. Ella es la consejera política y diplomática del jefe de Estado Mayor Conjunto del Pentágono, el general Kane. Así que ella tiene acceso y fue partícipe en todas las reuniones que tenían que ver con lo que ha ocurrido en Venezuela, entiende lo que está pensando el liderazgo estadounidense y ella tiene la capacidad y puede en cualquier momento, de ser necesario, llamar a su jefe en el Pentágono para pedirle consejo o pedirle ayuda si es que algo va mal. Así que creo que es idónea para este cargo, además de ser muy querida, muy buena gente, muy capaz, muy inteligente, experimentada, con mucha experiencia en varios países y dentro del gobierno estadounidense ha trabajado en otras, además de ser diplomática de carrera, ha trabajado en otras ramas del gobierno en varias ocasiones, así que entiende muy bien cómo es que funciona Washington para poder usar y jalar las palancas necesarias para lograr el éxito de la misión que le han dado. Es la marcha del